Muy buenas tardes. La Facultad de Derecho les da a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a la conferencia La resistencia cultural a la equidad de género. Nos honran esta tarde con su distinguida presencia en el acto la doctora Margarita Palomino Guerrero, directora del Seminario de Derecho Fiscal y consejera universitaria. La maestra Amada Gaitana Redondo, integrante de la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la Facultad de Derecho. El doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de la Fundación Miguel Alemán. Y presidiendo el acto, nos acompaña el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. De igual manera, saludamos con agrado la presencia de autoridades universitarias, profesoras y profesores, así como de alumnas y alumnos de esta casa de estudios. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio al presente acto, escucharemos con atención el mensaje de nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Muy buenas tardes. Saludo con especial afecto a todas y a todos ustedes que nos acompañan en este auditorio Benito Juárez y a quienes nos están viendo en vivo. Estamos transmitiendo a través de la página oficial de Facebook de la Facultad de Derecho de la UNAM, que tiene 250,000 seguidores, don Alejandro. Espero que seguramente nos están viendo mucho más personas por la vía híbrida o por la vía remota que en esta tarde en el auditorio. Les tengo preparado una conferencia magistral muy interesante. Todavía no ha terminado el mes de marzo, que por solicitud de mis compañeras maestras dijimos que no íbamos a celebrar solamente el Día Internacional de la Mujer, sino que marzo iba a ser completamente dedicado a tratar este tema. No me voy a dilatar mucho en presentar a nuestro conferenciante de lujo. El doctor Alejandro Carrillo Castro es egresado distinguido de esta facultad y les pido a las señoritas y a los jóvenes que googleen el nombre de Alejandro Carrillo Castro para que sepan la figura que está con ustedes esta tarde. Ha sido funcionario público excelente, de excelencia, honesto, eficaz, que ha propuesto y que ha promovido cambios muy importantes en materia administrativa de este país y que ahora, en su condición de presidente de la Fundación Miguel Alemán, de miembro del patronato de la Fundación UNAM y miembro del patronato de la Facultad de Derecho, pues nos hace el honor de estar esta tarde para darnos esta conferencia sobre la resistencia cultural a la equidad de género. Hay una resistencia, ya lo va a explicar él, y solamente les doy un dato. El 53% del alumnado de esta facultad son mujeres. Pero cuando vemos la proporción de alumnos y alumnas del posgrado, disminuye el 38%, solamente del ingreso. Y si nos ponemos en el doctorado, empezamos a sentirnos muy preocupados. Quiere decir que todavía las mujeres que por fin pudieron entrar a las universidades, que están venciendo las barreras, rompiendo los techos de cristal, estudiando carreras que antes estaban reservadas malamente para los hombres y que ya están demostrando que pueden ser excelentes juristas, pues tienen que abandonar los estudios, a lo mejor porque se casan y son madres, o porque tienen que trabajar para contribuir al sostenimiento de su hogar y ya no llegan con la misma proporción al posgrado. Así que todo lo que hagamos para cambiar esta cultura que se resiste a la equidad y a la igualdad de género, lo vamos a hacer. Esta facultad está promoviendo, por ejemplo, a una muy distinguida integrante de esta comunidad para que integre la Junta de Gobierno,
para ver si logramos que por primera vez en la historia haya 8 mujeres y 7 hombres en la Junta de Gobierno. Hoy en la mañana tuvimos colegio de directores, la semana que entra tenemos elección, porque ahora el instituto promovió a un hombre, estamos en el mundo al revés, pero vamos con la confianza que nos da la comunidad de la Facultad de Derecho, vamos con muy buenas posibilidades de que el órgano de gobierno más importante de la universidad esté en su mayoría ocupado en sus sitiales por mujeres. No me alargo más, les pido que le demos un fuerte aplauso a Alejandro Carrillo Castro, chequen quién es él y dispongámonos todos a aprender de esta maravillosa conferencia. Yo les pediría, si no les importa, que se pasen aquí, porque lo que quisiera es que rogarles que sigan con atención lo que está pasando por la pantalla. Esta charla la hemos modificado para que sea fundamentalmente dirigida a estudiantes de la Facultad de Derecho en este mes dedicado por las Naciones Unidas al Mes Internacional de la Mujer. La igualdad de género está decretada en la Constitución de nuestro país desde hace 49 años. Fue en 1974 cuando se modificó la Constitución. El artículo 4 dice textualmente: el varón y la mujer son iguales ante la ley. Pero en realidad, ¿existe ya igualdad plena entre los hombres y las mujeres en nuestro país? Sabemos que no, porque algunas mujeres todavía tienen prohibido por sus padres y esposos trabajar fuera del hogar. El trabajo en la casa casi nunca es remunerado en el caso de las mujeres. La mujer recibe hoy en México un salario entre 16 y 18% inferior al del hombre por realizar exactamente las mismas actividades. También, por lo general y como consecuencia, las pensiones son menores las que reciben las mujeres que los hombres. El 32% de las mujeres únicamente recibe crédito para vivienda y el Infonavit informa que tardan hasta 10 años más que los hombres para obtener un préstamo. Si ustedes ven, todos estos son datos de este año. El embarazo en el trabajo sigue siendo una de las principales formas de discriminación de las mujeres en la Ciudad de México. La ONU reconoce que sufre violencia laboral 1 de cada 5 mujeres. El acoso sexual en el trabajo, en la escuela y en la calle, aunque está penado en la ley, culturalmente se considera por muchos como algo normal y no se sanciona efectivamente en la práctica. En lo que se refiere a la violencia intrafamiliar, en algunos sitios todavía culturalmente el marido puede agredir verbalmente a su esposa sin mayores consecuencias legales. Todos conocemos las recientes agresiones a mujeres con ácido que se han incrementado, como el caso de la joven saxofonista mixteca María Ríos Ortiz. Se disparan las denuncias de violación en la Ciudad de México y crece hasta en un 56% la agresión y el acoso sexual a las mujeres. En 5 años se han incrementado los feminicidios en un 137% en nuestro país. Y este es un dato todavía de la semana pasada: más de 10 mujeres al día son asesinadas en nuestro país. Según el INEGI, en el último año, de octubre del 2020 al 2021, se incrementó la violencia contra las mujeres en todos sus tipos: la psicológica, la física, la sexual, la económica o patrimonial y la discriminación. Continúa el gran número de niñas que resultan embarazadas cada año. México es el primer país de la OCDE con más embarazos en niñas. Las mujeres
reciben sentencias de prisión más duras que las de sus congéneres masculinos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos reporta que por homicidio doloso son condenadas a 87 años, en tanto que los hombres solo son a 50. En este caso, de enero de este año, la violencia de género en el estado de Guerrero es tolerada por ley. Sin apenas derecho a defenderse, las mujeres se les encarcela por rechazar matrimonios forzados o por abortar tras ser golpeadas por sus maridos. Y a pesar de que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala textualmente que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos, en muchos lugares a las mujeres no se les permite hacerlo sin ser sancionadas por ello. En algunas comunidades de nuestro país, hasta hace poco, estaban obligadas a gestar y parir un hijo, aunque éste fuera producto de una violación. Actualmente, afortunadamente, el aborto por esta causa, por violación, ya está autorizado por la ley en las 32 entidades federativas. Sin embargo, el aborto legal en México tras una violación sigue siendo un camino tortuoso, sobre todo para las niñas. Aún subsisten estados en los cuales se continúa criminalizando el aborto por muy diversas razones, salvo como vimos en el caso de violación. A la fecha, solo 11 entidades federativas han despenalizado el aborto por otras causas y la legislación en torno al aborto ha tenido un abordaje bastante desigual en el país. En septiembre del 2021, la Corte declaró inconstitucional penalizar el aborto, pero no obligó a los estados a modificar sus códigos penales. Esto por lo que respecta a nuestro país. En otros países del mundo existen también deleznables prácticas misóginas y machistas, apoyadas, como vamos a ver, en razones religiosas y o culturales. Todos sabemos que en muchas comunidades musulmanes se obliga a las mujeres a cubrirse el rostro al salir de sus casas o todo el cuerpo con la llamada burka. Masha Amini, apenas en septiembre del año pasado, murió en Irán después de ser detenida por una curiosa policía de la moral en esa república islámica porque traía mal puesto el hijab, es decir, el velo. También se las obliga desde niñas a casarse con quienes deciden sus padres o sus hermanos, aunque como sabemos esto también ocurre en algunos estados de México. Se las asesina si no aceptan casarse con quienes sus padres o hermanos lo han decidido, como en Jordania con Rania Arafat, que fue asesinada por su hermano joven, al que escogió la familia para que la matara a efecto de que pudiera gozar de impunidad. Todos hemos conocido el caso de Malala, esta chica que en 2014, a los 17 años, recibió el Premio de la Paz, el Premio Nobel de la Paz, porque quería seguir estudiando y los talibanes la balacearon y le deformaron la cara a tiros. Recientemente sabemos que en Afganistán, por razones religiosas, se acaba de regresar a la prohibición de que las mujeres tengan acceso a estudios superiores. Esta noticia es de la semana pasada. 650 niñas fueron envenenadas en Irán para evitar que fueran a la escuela. Y en el 2023 los talibanes empezaron a prohibir la venta de anticonceptivos a mujeres afganas y el grupo talibán empezó a amenazar también a las parteras que las distribuían. Se estableció también por el gobierno talibán la prohibición de que sus atletas profesionales compitan en eventos internacionales sin cubrirse el rostro, para que veamos a lo que llegan este tipo de medidas religioso-culturales. Todos recuerdan seguramente el caso de esta chica, Bibi Aisha, joven afgana que fue mutilada por su esposo, quien le cortó la nariz
por considerar que había coqueteado con otro hombre en una fiesta. En otros sitios el adulterio femenino sigue siendo sancionado con la muerte a pedradas, o como sucedió hace unos años en Siria, en donde una mujer fue ejecutada por miembros del ISIS en plena plaza pública, acusada de adulterio. Según la Organización Mundial de la Salud, cerca de 200 millones de mujeres han sido víctimas recientemente de mutilación genital en toda esta franja de países que siguen la religión musulmana, que consiste en practicar a las niñas y a las jóvenes la clitoridectomía o la infibulación de los labios inferiores con la aquiescencia y a veces con la ayuda de los propios padres. La ONU acaba de publicar estas fotografías para demostrar en qué condiciones higiénicas tan riesgosas se sigue practicando este tipo de operaciones, y en 2009 sorprendió al mundo el testimonio de Waris Diri de Somalia. I love my mother. I love my family. And I love Africa. For over 3,000 years, the family truly believes that a daughter who is not circumcised is not clean, because what exists between our legs is unclean. So it must be removed and sealed up as proof of virginity and virtue. And in the wedding night, the husband takes a blade or a knife and cuts it open before he forces himself into his bride. An uncircumcised girl cannot marry. Consequently, she's expelled from her village. This practice continues even though it is not written in the Quran. It is accepted that as a result of this mutilation, women are sick mentally and physically for the rest of their lives. I survived, but my two sisters didn't. Sophia bled to death after being mutilated. And Amina died in childbirth with the baby in her belly. Por otra parte, en algunos países como la India se practica el infanticidio femenino. Estos son una pareja de gemelitos en donde al niño se le da el pecho por parte de la madre y a la niña se le da agüita con arroz para que muera. Nacer mujer en la India es una maldición. En la India, tener un hijo te hace más poderoso. Un hijo te da más poder. Te permite acceder automáticamente a un estatus más elevado en la sociedad india. En cambio, se dice que tener una hija es como regar el jardín del vecino, no sirve para nada. Crías a una hija sabiendo que algún día se marchará a otra familia. Las hijas siempre acaban perteneciendo a otra familia. En la India llevan siglos sacrificando a las recién nacidas. En Tamil Nadu, un estado situado en el extremo sureste del país, siguen sacrificándolas. Nadie desea tener una niña, se considera una carga inútil. Si la madre no mata a su hija, se convierte en una extraña. Es muy simple. Todo el mundo del pueblo lo hace. Y cuando una madre se niega a hacerlo, la excluyen de la comunidad. Yo no quería matar a mi hija, pero vinieron mis vecinos y me dijeron: tienes 3 hijas, tienes que matar a una. Con 2 ya tienes suficiente. Las niñas no sirven para nada. Mi familia me dijo lo mismo. Los vecinos me dijeron: vamos a matarla con jugo de tabaco. Prepararon una mezcla con hojas de tabaco trituradas. Por la mañana recé a Dios y le di una cucharada de jugo de tabaco, pero no murió enseguida. Murió por la tarde. Recordemos que la India tiene 1.100 millones de habitantes. Casi todos sabemos o hemos oído de la existencia de estos hechos bárbaros y discriminatorios en contra de las mujeres, pero muy pocos nos hemos preocupado por indagar las razones de por qué subsisten aún estas prácticas culturales tan inequitativas y crueles en contra de la mitad de la población humana. Algunas personas suelen ofrecer como explicación
y aún como justificación que ello obedece a que es un mandato divino. Otros que es una ley de la naturaleza. Otros también que es notoria la superioridad física e intelectual del hombre ante la inferioridad y debilidad innatas de la mujer. Pero las hipótesis sociológicas que actualmente empiezan a ser más aceptadas mundialmente son las que proponen que estas conductas misógenas tienen un origen cultural muy antiguo. Desde hace 5.000 años, la cultura patriarcal postula que las diferencias biológicas, o sea, sexuales, entre el hombre y la mujer, justifican la superioridad de uno frente a la otra. Aquí está el caso todavía de algunos lugares en África, en donde el hombre dice, bueno, yo ando cazando y tengo que tener las manos libres. En cambio, tú como mujer tienes la obligación de cargar todos los utensilios de la familia y de la casa contigo. Ese es tu rol. Idea o mito que algunos pretenden continuar postulando todavía como válido en la actualidad. La resistencia cultural a la equidad de género se debe, según esta hipótesis que estamos siguiendo, al intento de algunos grupos humanos de combatir la preponderancia que tuvieron las mujeres en buen número de comunidades primitivas, tanto en el ámbito religioso, científico y jurídico, como lo muestran estas imágenes de organizaciones sociales de más de 5 o 10.000 años. Esta situación, que fue sustituida culturalmente por el sistema patriarcal, se configurando culturalmente a lo largo de los últimos 5.000 años, particularmente en el ámbito geográfico de la civilización grecorromana, lo que llamamos mundo occidental, básicamente Grecia y Roma. Pero en realidad se inicia con Mesopotamia y Egipto, hace más de 5.000 años, se conecta a través de Judea, se desarrolla culturalmente de manera importante en Grecia y culmina sobre todo en los aspectos jurídicos en Roma. Esto es lo que nosotros denominamos el famoso mundo occidental, del cual nos sentimos tremendamente orgullosos como herederos. Hoy se sabe que originalmente el papel de la mujer, lo que se llama el rol de género, en muchos lugares de la Tierra era más destacado que el del hombre, ya que solo la mujer puede crear físicamente el bien más importante para cualquier grupo social, los propios seres humanos. Como los hijos nacen de una mujer y no de un hombre, los primeros modelos de organización social que existieron fueron los que los sociólogos denominan de tipo matriarcal o matricéntrico. En ellos se consideraba que la sangre materna es la fuente u origen de la vida, porque cuando una mujer dejaba de menstruar y a los 9 meses aparecía un niño, pues lo lógico era pensar que el niño se formaba con la sangre de la madre. Por eso todavía se sigue hablando en derecho, aquí en la facultad, del jus sanguinis en contra del jus soli, del derecho del suelo. Y todavía en muchas familias solemos oír a nuestras madres que dicen, tienes que obedecerme porque eres sangre de mi sangre. Y como la mujer era la dadora o creadora de la vida, los hijos se consideraban propiedad exclusiva de la madre que los había parido. En el modelo matricéntrico son los hijos los que están en torno de la madre todo el tiempo. Algunas religiones y mitologías de aquella época postulaban que el primer ser humano, por la misma razón, no había sido un hombre, como Adán, sino una mujer cuyo nombre era Lilith. En una leyenda hebrea, el libro de Ben Zira, se dice que Lilith demandaba la igualdad total con respecto al hombre y por ello no aceptaba adoptar una posición sexual sumisa o inferior al hombre. Ella exigía también ponerse arriba del hombre en el acto sexual. En el mundo matriarcal, el culto a la diosa era atendido exclusivamente por sacerdotisas, como se muestra en esta joya de Micenas de hace 3.500 años. La diosa atendida exclusivamente por mujeres. Esto se nos hace un poco raro y sin embargo no se nos hace raro
que en las tres principales religiones patriarcales que existen en el mundo, solo los hombres actúan como rabinos, sacerdotes o imanes. En el matriarcado, la comunicación con la divinidad era privilegio exclusivo de las mujeres, como se registra en los casos de las pitonisas que estaban en Delfos, en la antigua Tebas, o las sibilas. Para analizar la evolución del modelo matriarcal al patriarcal de los últimos 5.000 años, muchos sociólogos analizan tres factores culturales importantes: la religión o mitología, la ciencia o filosofía y sobre todo el derecho o las costumbres, que es lo que vamos a poner énfasis en esta charla. Por lo que respecta a la religión o mitología, seguramente algunos de ustedes han leído este libro que tiene más de 20 millones de reproducciones de Yuval Noah Harari, en donde el año pasado escribió: los seres humanos somos los únicos animales, la única especie que puede inventar leyendas y mitos y creer en ellos. Y dice Harari en este mismo libro que lo bueno de estas leyendas o mitos es que, por absurdos que nos parezcan algunos, salvo los que son nuestros, ayudan a que la gente coopere en gran número. Si miles de personas creen en la misma historia o mito, seguirán las mismas normas y cooperarán de manera más eficiente. Y en el libro más conocido de Harari señala que cuando 1,000 personas creen durante un mes algún cuento o mito inventado, esto se considera una fake news o noticia falsa. Pero cuando 1,000 millones lo creen durante 1,000 años, se convierte en una religión. Hace miles de años se creía, por ejemplo, que la divinidad que habría dado origen al mundo y a los seres humanos debería haber sido también femenina. Esto es una diosa madre, como la Venus de Lausel de hace 20 y tantos mil años, o la Venus en Catalhuyuk, en Turquía. La diosa madre, fíjense qué importante, no necesitaba a nadie, menos a un varón, para crear a sus hijos, porque estos nacían de su vientre virginalmente, partenogenéticamente. ¿Se acuerdan de nuestras clases de biología en secundaria? Se nos decía que la reproducción partenogenética, se nos trababa la lengua, y es que partenos en griego es virgen. Entonces, el nacimiento virginal pues era el que presumían originalmente las religiones matricéntricas. Y esta deidad femenina llegó a ser adorada en muchos sitios del mundo, o como una diosa única, como este caso de Susa en Mesopotamia hace 5,000 años, o como una diosa triple, una trinidad divina, como lo demuestra este pectoral de la diosa Hera encontrado en Samos, en Grecia. Una sola diosa y 3 reproducciones de la misma. O en el caso de Hécate, la diosa triple de los griegos, que nos parecen algo raro. Sin embargo, el dogma católico propone que hay que creer en un Dios trino patriarcal, en donde todas las personas ya no son femeninas, si son masculinas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La explicación que se da de por qué la diosa era triple o trina en el mundo matriarcal es porque así se reflejaban las 3 grandes fases o etapas en la vida de toda mujer: cuando es joven o virgen, antes de que empiece a menstruar, cuando empieza a menstruar y se puede convertir en madre, y en la menopausia, que se convierte en abuela o persona de la tercera edad. El ciclo menstrual femenino, curiosamente, se reflejaba, y esto era muy importante para la religión de entonces, en el ciclo lunar, pues el ciclo lunar tiene también 28 días que corresponden al ciclo femenino, y entonces la luna en creciente corresponde a la mujer virgen, la luna llena a la mujer madre que tiene el vientre lleno con el hijo, y la luna en menguante con la mujer vieja. Vean ustedes cómo en este grabado de Alberto Durero, la mayoría de las vírgenes aparecen por eso sentadas sobre una luna en creciente.
como una gran cantidad de vírgenes en la actualidad que aparecen todas posándose sobre la luna en creciente. También los calendarios primitivos permitían llevar el registro no de 12, esa es una invención ya patriarcal, sino de los 13 meses que tenía el año lunar, cada mes de 28 días y medio, por el que se regían los grupos humanos durante el matriarcado. En esta imagen de la Venus de Lausel de hace unos 22,000 años, la Virgen tiene un cuerno, que es el símbolo de la luna en creciente, con 13 incisiones que corresponden a los 13 meses femeninos. En Egipto es una sociedad organizada originalmente bajo el modelo matriarcal. La divinidad más importante en el origen era una mujer, la diosa Isis, y era una díada divina, solamente la madre y el hijo. Posteriormente se fue evolucionando hacia una tríada divina, integrada ya por 2 dioses masculinos y una diosa femenina, como lo demuestra la trilogía de Isis, la madre, Osiris el padre y Horus el hijo. Finalmente, en Egipto todavía se registró un intento por establecer la creencia en un dios único, Atón, lo que para algunos constituye un primer esbozo de una religión monoteísta patriarcal en la historia humana. El caso de Amenofis IV, que cambió su nombre por el de Akenatón o adorador de Atón. En el caso de los griegos, la mitología religiosa también presenta una evolución similar de una deidad femenina principal, Gea o Gaia, a un dios masculino omnipotente, Zeus. Hesíodo escribe en su famoso libro La Teogonía, o sea, el origen de los dioses, que se pasa de una diosa madre Gea, que tampoco necesitaba de un padre para crear a sus hijos, como todas las diosas, porque estos nacían de su vientre virginalmente, y termina con un dios padre, Zeus, que ahora al revés ya no requiere de la participación de una mujer para la creación de sus hijos. Y así se nos dice que Atenea, la hija de Zeus, ya no nace del vientre de una mujer, de una madre, sino de Zeus. Pasamos ahora a la mitología religiosa judeo-cristiana e islámica, que ya postuló desde su inicio la existencia de un Dios único, como se recoge en sus 3 libros sagrados, la Torá, la Biblia y el Corán. En estos 3 libros sagrados se dice que el primer creyente en un Dios único fue Abraham, el primero de los patriarcas bíblicos, y por eso el judaísmo, el cristianismo y el islam son considerados religiones abrámicas o patriarcales. Lo curioso es que el nombre de Abraham no es en su origen hebreo, sino es hindú, derivado de Brahma, que es el principio masculino de la creación entre los hindúes. Estas 3 religiones patriarcales, las más difundidas en el mundo actualmente, enseñan que este primer hombre, este primer patriarca, Abraham, dialoga directamente con el Dios único y establece con él un pacto sagrado, por el cual Abraham se compromete a adorarlo como única deidad, y Dios, por su parte, se compromete a que a partir de ese momento la descendencia de los hijos del hombre ya no seguirá la línea de sangre de la madre, como ocurría en los modelos matriarcales, sino que a partir de ahí los hijos se reconocerán a partir del padre o patriarca, a partir de su semilla o semen, dando así nacimiento al modelo patrilineal o patriarcal que ha imperado en Occidente en los últimos 5,000 años. También en la mitología religiosa patriarcal, la judeo-cristiano-islámica, se postula como un nuevo dogma cultural que el primer ser humano no habría sido una mujer sino un hombre, Adán, y que de su cuerpo había surgido posteriormente la mujer, Eva. Esto es un dogma religioso. Previamente en la religión y la mitología egipcia y griega ya había empezado a surgir la propuesta de que un dios masculino
había creado al hombre no del cuerpo de una mujer, sino a partir del barro de la tierra, como en el caso del dios Nemú en Egipto, el alfarero que toma un poco de barro y crea al primer hombre, o de Prometeo en Grecia que crea también al primer hombre. Pero en la mitología griega todavía se requería que una mujer participara perfeccionando la creación artesanal masculina del primer hombre. Aquí Atenea le está dando el soplo al primer hombre de barro creado por Prometeo, pero en la mitología hebrea ya el dios patriarcal crea al primer hombre utilizando también barro de la tierra, pero sin la participación de una mujer, ya sin ninguna intermediación femenina, como lo plantea Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Si ustedes lo ven, simplemente Dios y el hombre son los únicos que participan con esta creación del primer ser humano. El Dios Padre de los hebreos, Yahweh o Yahvé, es quien en exclusiva insufla el alma a la vida en el cuerpo del primer hombre, de Adán. El nacimiento de Eva, del cuerpo de Adán, constituye por tanto un hecho cultural, es un hecho ideológico, totalmente antinatural, establecido religiosamente, ideológico o culturalmente, para que la mujer sepa que debe comportarse de manera sumisa ante el hombre, pues Adán fue creado primero que ella. Por ejemplo, dentro del cristianismo, en las epístolas de San Pablo, él estableció que no debe el varón cubrir su cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios, sino que fue el hombre formado de la hembra, que no fue el hombre formado de la hembra, sino la hembra del hombre. Y por tanto la mujer debe portar sobre la cabeza la divisa de la sujeción. Es el origen de esa tradición cultural. Y también se atribuye a San Pablo haber escrito: las mujeres cállense en las asambleas, en las iglesias, que no les está permitido tomar la palabra, estén sumisas como dice la ley, y si quieren aprender algo pregúntenselo a sus propios maridos en casa, pues es indecoroso que la mujer hable en la asamblea. Según la Biblia judeocristiana, este Dios Padre dijo a la mujer, eso está en el Génesis, versículo 16, tu voluntad estará por tanto sujeta a tu marido y él mandará sobre ti. Pero en el Corán islámico, el que redacta, se supone Mahoma, ya queda dicho en la Sura 4:34, los hombres tienen autoridad sobre las mujeres porque Dios, Alá, hizo a uno superior a la otra. Las mujeres buenas son obedientes, deben cubrir sus partes que no deben ser vistas por los demás porque Dios así lo ordena. Y si son desobedientes, regáñenlas y golpéenlas. Palabra de Dios. Y fue así que el hombre, el padre, con el apoyo de la mitología greco-romana y la religión judeocristiana islámica, pasó a ser la figura más importante en la organización familiar en el mundo occidental, dando nacimiento al modelo cultural que se conoce como el patriarcado. Esta hipótesis explicativa empieza ya a ser aceptada cada vez más en ámbitos sociales y académicos, no solamente por historiadores o profesores de sociología. Gabriel Said, en marzo de 2020, escritor y miembro del Colegio Nacional, escribió: la guerra de géneros viene de la prehistoria. Hay especies dominadas por hembras, y ese fue el caso de la especie humana, como lo descubrió Bachofen, antes del patriarcado hubo matriarcado. Muñoz Ledo, Porfirio Muñoz Ledo, como expresidente de la Cámara de Diputados, señalaba que la participación política de las mujeres se remonta a la era matriarcal, en la que los hombres se dedicaban a la recolección y a la caza, mientras las mujeres ejercían el poder en la comunidad. Y recientemente Jorge Volpi, en enero de este año, escribió que una vez que nos establecimos en lugares fijos y fue posible acumular alimentos, es decir, se inventa la agricultura, se estableció un implacable sistema patriarcal que convirtió a las mujeres y a los hijos
en propiedad de los machos dominantes. Así evolucionó el modelo matriarcal al patriarcal en el caso del factor religioso. Pero para quienes dicen, bueno, esto era las religiones, los mitos, las historias, pero la ciencia ya lo ve de otra manera. Pues tampoco. Aristóteles pretendió apoyar desde la ciencia la tesis de la superioridad masculina sobre la femenina en las relaciones de género y planteó que en la naturaleza, en la fisis, la función del hombre en la procreación de los hijos es más importante que la de la mujer, ya que la semilla o semen del hombre, fíjense ustedes, es la que transmite el alma a los hijos y a las hijas. Como no podía hablar de la sangre del vientre de la mujer, pues en el semen, en la semilla masculina, el hombre transmite el alma a los hijos. En tanto que el semen femenino, que él llamaba la catamenia, es un mero caldito de cultivo para que en él germine y se nutra la semilla masculina, que es la que transmite el alma del padre a sus hijos. Decía en su libro Historia de los Animales en el siglo IV a.C., Aristóteles, la razón por la que un hombre domina en la sociedad es su inteligencia superior. La relación entre el hombre y la hembra es, por naturaleza, una en la que el hombre dirige y la mujer es dirigida. Y sus ideas fueron consideradas por muchos como el sumum de la ciencia occidental a lo largo de casi 2000 años. Pitágoras, por su parte, llegó a afirmar que en el cosmos, es decir, el mundo organizado, hay un principio bueno que ha creado el orden, la luz y el hombre, y un principio malo que ha creado el caos, las tinieblas y la mujer. Pitágoras. Y Juan Jacobo Rousseau, a quien se le debe el contrato social y que tanto estudiamos en nuestras clases de teoría del Estado, llegó a escribir en su libro sobre la educación: no es propio de las mujeres la investigación de verdades abstractas y especulativas, ni de los principios y axiomas de las ciencias, porque las obras de ingenio vasto exceden su capacidad. A ellas toca aplicar los principios hallados por el hombre. Y finalmente llegamos a nuestro terreno, al terreno del derecho o las costumbres, que como decía Aristóteles, es otra parte del triángulo vital del ser humano, donde el pensar estudia el ser y el querer estudia el deber ser, mediante las normas jurídicas. En algún momento de la prehistoria, el varón sin duda empezó a considerar injusto o inequitativo el anterior modelo matriarcal, como ahora se considera injusto el patriarcal. Y entonces se planteó como problema social a resolver la manera de conseguir que los hijos que pariera una mujer fueran reconocidos jurídicamente como suyos, como hijos del padre, aunque él no los hubiera parido físicamente. El hombre ya había aprendido a controlar o domesticar el fuego, el agua de los ríos y las lagunas, las plantas y los cereales, diversos animales salvajes, ya había aprendido a estabular y domesticar el ganado bovino y caprino, consiguiendo controlar su reproducción biológica de acuerdo a sus necesidades y deseos. Y entonces pensó, pues entonces, ¿por qué no podemos los hombres controlar o domesticar la capacidad reproductiva de la mujer, a fin de garantizar que los hijos que tenga puedan ser considerados legalmente como exclusivamente nuestros? Pero ello implicaba resolver primero un problema que se representa para todo hombre, pues nosotros no podemos tener la certidumbre de ser los padres biológicos de los hijos que pariese una mujer que fuese considerada jurídicamente de su propiedad. El hombre puede decir, este hijo es mío, pero muchas mujeres saben que esto no es necesariamente cierto. Traigo un ejemplo para que no se me aburran tanto con esto. En 59, Harry Belafonte, en un extraordinario calipso, lo planteaba así a nivel verdaderamente elemental. Hace let us put man and a woman together to find out which one is smarter. Some say men, but I say no.
The women got the men beat, they should know, and not me. But the people, they say that the man has always led a woman astray. But I say, please listen when I say she's smarter than the man in every bay. That's right, the woman is smarter. The woman is smarter. That's right, the woman is smarter. That's right, that's right. I was treating a girl independently. She was making baby for me. When the baby born and I went to see, the eyes was blue. It was not by me. Pero para entender de otra manera también la dificultad que implica para un hombre que bajo el sistema matriarcal no pudiera plantear la propiedad de los hijos, vamos a analizar algunos ejemplos de lo que ocurre en la reproducción sexual de otras especies animales. Por ejemplo, en el caso de las serpientes, aquí 13 o 12 serpientes macho anaconda copulan con una sola serpiente femenina y le introducen el semen, la inseminan, poniéndole el semen en los intersticios de la piel. Son 12 serpientes macho copulando con una sola serpiente. ¿Ustedes realmente creen que después de esto se reúnen a discutir los 12 machos para ver, oye, ¿de quién será? Este es un problema que obviamente no se les plantea a las serpientes, pero sí se les llega a plantear, por ejemplo, a los chimpancés, en donde ya es un poco más organizado el asunto, y entonces en un mismo día pueden, en la época de celo, aparearse los chimpancés machos con una sola hembra. Pero se tienen que organizar, como decíamos, porque aquí no hay intersticios a lo largo de toda la piel de la chimpancé hembra. Y nos reímos, si lo vemos en una película de Animal Planet o de National Geographic, pero si lo ponemos en el campo de la especie humana, aquí empiezan a surgir problemas. Esta supermujer que puede estar con 12 o más machos, también organizada como los chimpancés, tienen como problema legal que hay que resolver la incertidumbre de la paternidad de los hijos. Y para ello, para evitar que una mujer pueda relacionarse sexualmente con 2 o más varones distintos a su marido o su dueño, debe tenerse en cuenta que no solo depende de una mujer, el hombre, para engendrar a sus hijos, sino también hasta hace poco dependía del dicho de la mujer para acreditar quién era el padre de la criatura. Claro, ahora me dirán, ya existe la prueba del ADN, pero en los últimos 5,000 años no existía el ADN. Y fue entonces que el hombre tuvo que forzar su imaginación para encontrar una solución al problema desde el punto de vista jurídico. Y imaginó una forma para controlar el vientre femenino para que dicho mecanismo legal quedara en sus manos. Y se inició en el mundo grecorromano y árabe o musulmán la domesticación o control legal por parte del domus o señor de la casa de la capacidad reproductiva de la mujer y por ende de su cuerpo. Y así inventamos la criminalización legal del adulterio femenino y su consecuencia legal también, la criminalización legal del aborto. Se estableció así la prohibición legal de que las mujeres pudiesen relacionarse sexualmente con 2 o más hombres y la solución fue la pena a ser condenadas a morir a pedradas o por otros medios igualmente violentos como vimos en la plaza pública. Hasta donde sabemos, la primera vez que quedó grabado en una norma jurídica fue en el edicto del rey Urukagina de Lagash en la Mesopotamia hace 5,000 años. Después vino el Código de Hammurabi, con el que estamos más familiarizados, y en ambas disposiciones jurídicas se estableció la lapidación de las mujeres como sanción legal a quienes tuvieran relaciones sexuales con otro hombre que no fuera su esposo o dueño. También en la Grecia clásica del siglo VI se impusieron otras importantes restricciones legales
a la mujer de las que apenas estamos saliendo. El derecho a heredar su nombre a los hijos, a participar en las actividades políticas, se las excluyó de la educación superior, en las actividades militares, en las económicas, se prohibió a las sacerdotisas la práctica de cultos de diosas femeninas, y por ello en las principales religiones patriarcales, como vimos, empezó a ordenar exclusivamente a hombres como rabinos o sacerdotes. El hombre llegó incluso a establecer jurídicamente la obligación de toda mujer casada de parir los hijos que decidiera tener su marido, criminalizando el aborto de un hijo si el padre o el Estado no lo autorizaban previamente. Religiosamente se puede decir, pues, hay que tener todos los hijos que mande Dios, pero los que no son religiosos también están sancionados. Y se estableció como obligación de las mujeres tener todos los hijos que requiera la patria o el Estado para defender el territorio propio. Vean nuestro himno nacional, un soldado en cada hijo te dio, la marsellesa francesa, vayamos hijos de la patria, es decir, hijos del suelo, no de la sangre. Así las leyes de Licurgo, establecidas en Grecia en el 600 a.C., establecían que las mujeres tenían la obligación jurídica de procrear a todos los hijos que requería el Estado espartano para la incorporación al servicio militar. Roma, en la ley de las 12 tablas, estableció que en el ámbito de la familia se otorgaba exclusivamente al padre, al pater familias, el derecho de vida o muerte sobre sus hijos y la facultad de repudiar a una mujer que abortara sin su autorización. El derecho romano recogió y sistematizó muchas de estas normas que tuvieron vigencia efectiva en todo el Imperio Romano durante casi 1000 años. En la Roma antigua imperaba ya plenamente el patriarcado como modelo cultural predominante. Ahí surgieron conceptos como patria, patrimonio, patronimia, paterfamilias, patria potestad. En la actualidad, el derecho civil de Occidente, surgido en la Europa continental, el llamado aquí en nuestra facultad Código Napoleónico, tuvo como base el antiguo derecho romano que todavía se enseñaba en las universidades modernas. Y Napoleón precisamente fue el que escribió: fue intención de la naturaleza que las mujeres sean nuestras esclavas. La mujer pertenece al hombre como un árbol que da frutos pertenece a su jardinero. Qué idea tan loca de mandar igualdad para las mujeres cuando ellas no son otra cosa que máquinas para producir hijos. Esto lo escribió Napoleón en 1818. Y así fue como las prohibiciones y conductas misóginas que a lo largo de 5000 años estableció el patriarcado se fueron convirtiendo en normas jurídicas en muchos lugares del mundo. Es decir, se volvieron lo normal. Todo lo anterior permite afirmar que la desigualdad de género establecida culturalmente en el modelo patriarcal a lo largo de los últimos 5000 años ni obedece a un mandato divino ni tampoco a una ley de la naturaleza, sino que es una creación cultural. Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación, llegó a decir que el patriarcado es un sistema que se perpetúa a través de la reproducción cultural de nuestra sociedad. Por ello, la deconstrucción de este sistema machista es todavía una asignatura pendiente en México. La presidenta ministra de la Corte, recién designada, acaba de decir que las leyes se han construido desde una mirada masculina. Y si se acepta que la actual desigualdad de género es una creación cultural e ideológica, pues podemos irla deconstruyendo de la misma forma en que fue construida en los últimos 5 años. En el caso específico de México, ello requeriría combatir con toda decisión las múltiples resistencias culturales a la igualdad de género que se han analizado en esta charla, incluyendo, y esto es importante, las resistencias que ejercen las propias mujeres, muchas veces sin percatarse de ello, como maestras, como madres en sus casas y como esposas. Por ejemplo, frente a lo que planteaba la antigua leyenda de Lilith, según la cual la primera mujer no aceptaba la sumisión sexual frente a Adán, ahora
una persona que en Zacatecas se hace llamar la profeta católica y que está en muchos programas de televisión y en muchos lugares. Vean lo que dice al respecto. El hombre que le gusta que la mujer se le suba arriba es porque le gusta que lo violen y porque ya ha perdido su hombría, y cuando él deja que la mujer casi lo viole es como una mujer. Entonces por eso, y de hecho el hombre siempre es el que debe tomar la iniciativa en el sexo, porque hay hombres que a veces no quieren, se quejan conmigo los hombres, llegó cansado del trabajo y ya está mi mujer esperando con una batita, con una tanguita, yo lo que quiero es comer. Pues ya se hizo su gatito, ya se doblegó ante ella, que deja que la mujer lo viole, porque eso es violación, porque dice la Biblia que el hombre es la cabeza de la familia, y en el sexo el hombre es el que debe tomar la iniciativa, la mujer debe dejarse buscar, encontrar, y el hombre es el que la debe buscar, y ahora es al revés. La mujer es la que lo busca, la que lo asedia, la que le está llame y llame. O sea, qué triste y qué lamentable a lo que hemos llegado. Y eso ya es desde como de 1960 en adelante. ¿Quién fue creado primero, Adán o Eva? No, pues Adán. Adán. ¿Y de dónde fue sacada la mujer? De la costilla de Adán. ¿Y por qué fue sacada de la costilla? Para hacer su apoyo, su ayuda. En cambio, Adán fue sacado directamente de las manos de Dios. Y la mujer quiere dominar al hombre. Bueno, los cambios culturales que se requieren actualmente podrían iniciarse enseñando en la familia y en la escuela que las niñas no se tocan, no se violan, no se matan, y que es necesario continuar apoyando el acceso de las mujeres a los centros de educación media y superior en todo el país, como lo decía nuestro querido director de la Facultad de Derecho hace unos momentos. Aceptar que las mujeres pueden ocupar puestos de la más alta dirección política y administrativa. Incrementar la prevención y el combate al acoso sexual y al feminicidio, que alarmantemente sigue al alza en nuestros días. Abrir espacios a las mujeres en trabajos que antes se consideraban exclusivamente masculinos. Sancionar con mayor decisión el acoso sexual a las mujeres en los centros de educación superior y en el trabajo. Secundar decididamente ante las autoridades las denuncias de acoso y feminicidio. Promover la no impunidad frente a las agresiones en contra de las mujeres ante el Poder Judicial y las fiscalías. Hace una semana nos desayunamos con la noticia de que un juez había liberado temporalmente al agresor de la saxofonista quemada con ácido en Oaxaca. Apoyar a las... Ya se corrigió afortunadamente. Apoyar a las mujeres que decidan libremente tener los hijos que ellas quieran y no los que deciden imponerles otras personas, como lo acaba de decir Mario Vargas Llosa. En síntesis, y con esto terminamos, promover que las mujeres tengan efectivamente los mismos derechos y las mismas oportunidades que los varones en todos los ámbitos de la vida social, política, académica y económica de México. En pleno 2023, la polémica sobre la igualdad de género en los ámbitos social y político sigue en pie y en algunos casos se ha recrudecido. Concluyo con unas cuantas notas periodísticas de la última semana. Demandan en Texas a 3 mujeres por ayudar en un aborto. Un hombre las acusa de homicidio por ayudar a su exesposa a conseguir una píldora abortiva. En Oklahoma se califica como escandalosa la medida de Wyoming contra la pastilla. Retroceso prohibir la píldora abortiva. Vean ustedes la fecha, 22 de marzo. Se acaba de amparar a una mujer en Oaxaca, en donde se decretó que es ilegal penalizar el aborto y señalan discriminación de género por esta medida. Elevan los diputados federales penas para violencia ácida, es decir, quienes rocíen de ácido a una mujer para equipararla a tentativa de feminicidios y daña órganos. Y vean ustedes, el 20 de febrero de este año, la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres habló de que el patriarcado ha matado a muchas mujeres, y el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana en esa misma ceremonia dicen que de manera equívoca, pero
dijo que el machismo no se va a acabar. Por su parte, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, prometió que esta organización mundial va a luchar contra el patriarcado, pero que al ritmo actual tardaremos 300 años más en alcanzar la plena igualdad de género. Por ello, cabe afirmar que si bien se ha avanzado mucho en el propósito de otorgar igualdad de oportunidades a las mujeres en muchos ámbitos de la vida pública y social, todavía es mucho más lo que falta por hacer en los diversos espacios culturales de nuestro país, tanto religiosos, académicos, administrativos y políticos, para alcanzar una verdadera igualdad de género, como lo establece desde 1974 nuestra Constitución, así como reconocer la necesidad de una participación más decidida también de los varones en la lucha encabezada hasta ahora básicamente por las mujeres y los grupos femeninos, pues como planteaba Charles Chaplin al final de su película Tiempos Modernos, a la conquista de un mundo mejor para todos debemos ir juntos, mujeres y hombres, tomados de la mano y con una sonrisa de esperanza y confianza en el mundo. Muchísimas gracias. De esta manera, damos por terminado el presente acto. La Facultad de Derecho les desea a todas y todos ustedes un excelente día. Muchas gracias. Precioso.